Un espacio de reflexión sobre la función de la cultura cinematográfica y teatral en la vida contemporánea. Voces Cátedra Ingmar Bergman. En la vida de todos nosotros hay momentos, como dirían en los guiones, turning points en tu vida que te cambian. Yo era un aficionado al cine, un cinéfilo que iba todos los veranos al Festival de Cine de San Sebastián, tendría 18 años, y en una proyección de Avaricia de Stroheim con música en directo, con Carl Davis dirigiendo, sentí cosas que no había sentido nunca viendo una película sonora. La música en directo con una obra maestra de la historia del cine me metieron en una especie de trance, casi era como estaba hipnotizado, y fui un poco como lo que se llama el síndrome de Stendhal. Había algo en la belleza de las imágenes y la música que me provocaron una especie de éxtasis, orgasmo cinematográfico. Y a la salida de la película, de alguna manera dije, algún día, ¿cómo me gustaría hacer una película muda que pueda provocar este tipo de sensaciones en el público? Pablo Berger es un director y guionista vasco, nacido en 1963. Comienza su carrera de cine en 1988 con el cortometraje Mama, con dirección artística de Alex de la Iglesia. En 1990 estudia un máster en cine en la Universidad de Nueva York. Gracias a sus películas Blancanieves y Torremolinos 33, se consagró como uno de los directores españoles más importantes de la actualidad. Yo soy de una generación de cineastas españoles que casi ninguno ha ido a una escuela de cine. Yo soy una excepción. Por ejemplo, cineastas como Pedro Almodóvar, o Alex de la Iglesia, o Julio Medem, o Isabel Coixet, o Fernando León, o Itziar Bollaín, simplemente por nombrar algunos de los más importantes, no fueron a una escuela de cine porque la cerraron. Había una escuela nacional que estuvo como 20-25 años cerrada. Y a mí me ocurrió que yo hice mi primera película, mi primer cortometraje, Mama, sin haber ido a una escuela de cine, y tuve mucho éxito, gané muchos premios, pero yo me sentía que necesitaba aprender mucho más antes de lanzarme a hacer un largometraje. Y yo iba siempre al Festival de Cine de San Sebastián, como he comentado antes, cuando descubrí Avaricia de Erich von Stroheim, y en los catálogos leía siempre las biografías de los directores, y yo me acuerdo de leer la de Martin Scorsese, que ponía MFA, New York University, y luego venían los hermanos Coen, New York University, y luego venía Oliver Stone, University, Jim Jarmusch, y había una serie de directores que me fascinaban en aquella época, y entonces yo, claro, escribí a New York University. Obviamente no se podían mandar emails, escribí a finales de los 80, un mes más tarde te llega un sobre de color vainilla, lo abres, te viene un catálogo, ves aquella maravilla de programa pero llegas al final en la última página del catálogo y ves que el curso cuesta 800.000 millones de pesetas. Y entonces, claro, te entra una tristeza de esas que dices, yo soy de una clase media española, muy normal, y afortunadamente hice el corto de Mama sin saber nada, porque dije, yo no puedo ir a esta escuela, y gané varios premios y me dieron una beca. Entonces, para mí, llegar a Nueva York en el año 90, dejar mi cuarto lleno de pósters de cine. Yo todavía estoy escuchando la canción New York, New York de Frank Sinatra. Estoy viendo las luces de la ciudad, llegar a East Village, a un loft con estudiantes, con actrices, jóvenes, libres, haciendo el amor. No. Entonces para mí la escuela de cine lo recuerdo como el momento más glorioso de mi vida. Es como se me salen las lágrimas de emoción. Estoy escuchando la canción de Memories de Barbara Streisand en este momento. Claro, no, yo siempre defiendo las escuelas de cine. Si tienes la oportunidad de ir, si tienes una beca, si tus padres te lo pueden permitir, pero también diré que todos los caminos llegan a Roma. No creo que sea necesario ir a una escuela de cine. Es curioso, yo cuando me presentaron a varias personas que trabajaban en la cátedra Bergman y hablaron de buscar una colaboración,
Yo pensaba que se acercaban a mí porque conocían mi anterior película, Torremolinos 73, por no quedarse pobre, trata de un matrimonio en los años 70, antes de la muerte de Franco. Él es un vendedor de enciclopedias, pero su negocio no funciona y tiene una oferta: hacer películas pornográficas en Super 8 para el mercado escandinavo. Realizar estas películas educativas en sus propias casas mientras copula. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto por película? Entonces, el personaje de Javier Cámara, que a lo mejor le conocéis, ha trabajado mucho con Almodóvar, se obsesiona con el cine y se obsesiona con el cine de Bergman. Entonces hace un cine porno con una inspiración muy de Bergman, ¿no? Felicíteme a Carly de mi parte, ¿eh? Yo fui a España después de estar 10 años en Nueva York con mi diploma de NYU, un máster en NYU. Yo me creía que era el tío más guay. Entonces yo fui, casi iba a las productoras con mi diploma, con mi guión, y luego les ponía encima del guión el diploma, ¿no? De NYU, ¿no? Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Oliver Stone. Yo pensaba que era uno de los grandes, ¿no? Obviamente los diplomas no valen para nada, y me encontraba con productores que no querían arriesgar. Les parecía que me había vuelto loco. Una película que mezclaba Bergman, el cine porno, los 70, la España de Franco, una pareja de pobres diablos, y estaban equivocados. Con Torremolinos 73 tuve mucho éxito en España. La vieron 500.000 espectadores, nominaciones a los Goya, se hizo hasta un remake en China, y yo me crecí. Yo me convertí en una especie de pavo real, tenía así hinchado, y pensaba que ya era un director y que cualquier proyecto que yo presentase a los productores iba a producir. Entonces, en el 2005 yo vengo con Blancanieves al mismo productor que había hecho mucho dinero con Torremolinos, y en ese guión de Blancanieves ponía en la primera página en letras bien grandes y en negrita: esta es una película muda y blanco y negro. Entonces aquello era como, se ha vuelto loco, se ha creído que es un gran genio. Es un reto conseguir llevar al espectador al cine a ver una película que él cree que conoce perfectamente, claro, pero que curiosamente le vamos a ir sorprendiendo, pero tampoco le vamos a engañar. De repente hay ingredientes como una madrastra, una manzana, hay unos enanos, pero es lo mismo, pero es todo diferente de alguna manera. Y sobre todo, la razón es muy sencilla. El cuento de los hermanos Grimm no es de los hermanos Grimm, no lo escribieron ellos. Ellos lo único que hicieron fue transcribir el cuento de una tradición oral de centroeuropea, y en realidad son 3 páginas. Entonces, a mí como autor me permite hacer mi Blancanieves, y de 3 páginas las paso a 90 de un guión cinematográfico, y tengo que crear tramas, subtramas, personajes, pequeños giros, pequeños vueltas de tuerca. Y de alguna manera, cuando estaba escribiendo el guión, me sentía como Miles Davis o como un músico de jazz, que cuando tú imagínate Miles Davis, y coge un estándar y cogí Blue Valentine, My Blue Valentine, y empieza con la melodía en los primeros 30 segundos y de repente empieza a improvisar. Y eso es un poco lo que yo hice con Blancanieves. Cuando quería, era fiel al cuento, y cuando no, me podía pasar 20 minutos que no tenían nada que ver con el cuento. Así el espectador reconocía el cuento, no se sentía engañado, pero al mismo tiempo le podía ir sorprendiendo a medida que avanzaba la película. Y a mí me gusta pensar que como director soy una especie de bisnieto de Georges Méliès. A mí me gusta la idea más de Méliès como ilusionista, como mago. El espectador tiene que estar en un estado de sorpresa de principio a fin. Y esta película, Blancanieves, tenía que tener esa magia
y hay secuencias que no puedes creer lo que estás viendo. O sea, vosotros vais a ver a Daniel Jiménez Cacho toreando un toro de 500 kilos y haciéndolo muy, muy, muy bien. Os contaré que cuando conocí a Daniel fue vía Skype, hace ya un montón de tiempo, y tenía esta barba a las 5 de la mañana, y yo me tenía que imaginar a este torero y dije, Daniel es un camaleón, no va a poder, no va a funcionar, me he equivocado, tengo que hablar con banderas, no. Sí, me entrené. Imagino, pues, Hace 3 semanas estuve dándole diario con un maestro muy bueno que me tuvo paciencia y que al final me dijo, ya estás listo para que te soltemos una vaquilla. ¿Te soltaron la vaquilla? Dije, pues quiere decir que voy bien. Pero sí toreaste una No me vaquilla. dejaron porque decían, no, acaba la película y luego... Claro, Lo primero que me platicó Pablo, que era muda y que era una adaptación de Blancanieves como en los años 30 en España y pues ya de entrada me pareció súper interesante. Nunca me había nadie ofrecido una cosa así. Y además pensé que era un director muy valiente, que se atreve a hacer una cosa así, que es tan difícil de vender. Para mí como actor me sonó muy atractivo, pero luego tú se lo cuentas a la gente y la gente dice, ¿muda? ¿Blancanieves? enanos toreros. Y no podemos ir a ver otra cosa mejor, ¿no? A mí me han preguntado mucho qué dificultad no hablar en el cine, entonces cómo se expresa, y es justo al revés. Es justo al revés, porque en el cine es el sitio donde puedes precisamente no hablar. O sea, la cámara puede ver lo que estás pensando cuando se te acerca. Entonces es perfecto. Pues de mi experiencia, así con los que he trabajado, es de estos directores que no te dicen exactamente qué tienes que hacer, pero hay una situación, hay un clima creado donde uno entiende dónde se tiene que poner. Que hacen atmósferas, ponen cosas, entonces tú empiezas a ver y te queda muy claro, dices, pues yo voy ahí, y será como así, de esta manera. O sea, hay una atmósfera general, no hay un trabajo de ponte ahí y a ver, levanta y luego dilo más fuerte y no tanto y menos o más, o no. O sea, muy libre también en ese sentido, como pues que delimitan la cancha, te dicen, vamos a jugar esto en esta cancha, órale, juéguele, ¿no? Y tienes esa libertad, ¿no? Me gusta ser un facilitador, crear una atmósfera adecuada en el que todos los miembros del equipo, los actores, el cámara, el vestuario y maquillaje, se sientan como alguien importante, que lo está dando lo mejor de sí, y yo ser un poco como el aceite de esta máquina, un poco ayudar y solamente meterme cuando veo que la película o que la secuencia o la situación va por un lugar que creo que no es el camino que debe ser el de la película, y en un caso dirigida a Daniel es muy fácil. Pablo Berger estrenó en 2012 su película Blancanieves, que fue elegida para representar a España en los premios Oscar. Ganó 10 premios Goya, entre los cuales destacan el de Mejor Película y Mejor Guión Original, así como el premio especial del jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2015. Yo a veces pienso que debería cambiar mi visera de director, coger un turbante y comprarme una bola y leer un poco y pensar un poco en el futuro de las tendencias, porque justo el mismo año que yo estreno Blancanieves, llevaba 8 años trabajando en esta película. Sí. Se estrenan 2 Blancanieves y una película muda y blanco y negro que es un éxito. Entonces, si queréis que lea el futuro al final de esta charla,
he traído las cartas. Yo rodé la película Blancanieves antes que las otras, rodaje. Lo que pasa que el estreno de las películas americanas de Hollywood siempre es al mismo tiempo, todo es muy rápido, pero nosotros rodamos antes. Por ejemplo, El Artista se estrenó y nosotros estábamos rodando. Cuando se estrenó, no cuando se estrenó, cuando se presentó en Cannes. Cuando la película se estrenó en España, yo tenía Blancanieves acabada. Entonces, ambas situaciones, la de Snow White americanas y The Artist, cuando aparecieron a mí, lo primero que dije fue, mierda. Mira, yo estaba en mi oficina dibujando storyboards o preparando los storyboards para el rodaje y recibo un SMS. ¡Tring! Un amigo mío, un productor español muy importante, estaba en el Festival de Cannes, acaba de ver The Artist y dice, acabo de ver The Artist, una película muda y blanco y negro, la han comprado los hermanos Weinstein, va a ser un éxito, creo que te va a ayudar. O sea, me lo decía como intentándome animar, ¿no? Yo estuve a punto de tirarlo, pero como era un iPhone, no lo tiré, ¿no? Pero sí que es verdad que The Artist sí que ha ayudado por lo menos para romper prejuicios. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un público que la palabra mudo o blanco y negro les asustaba y ahora ya no asusta. Hay como una especie de moda o tendencia de que hay muchas películas blanco y negro en este año, o estos últimos años. Sí que es verdad que para mí era muy importante mirar al pasado, al cine mudo, a un momento histórico que para mí son los años 20, que es la era dorada del cine, cuando se inventa la sintaxis, cuando todo está inventado, desde el movimiento de cámara, la cámara en mano, el montaje picado, el traveling, la grúa, para intentar hacer algo nuevo. Para mí lo que era importante era crear una experiencia que nos llevase inmediatamente a los años 20, pero un poco para el público de hoy. Y os diré que como cinéfilo creo que ha cambiado más el público que la forma de hacer películas. Yo creo que el público de comienzos del siglo XX era incapaz de digerir tanta información visual como vosotros podéis o como yo puedo dirigir ahora. Entonces, mi película como gran elemento diferenciador o como, si queréis llamarlo, innovar, era un ritmo trepidante. Porque básicamente el espectador puede distinguir información en 4 frames, en 3 frames y sacar conclusiones. Y eso era algo que para mí era importante, que el espectador estuviese en una especie de montaña rusa visual. Porque sí que Blancanieves yo lo puedo considerar como una montaña rusa visual y musical. Montamos primero la imagen sin música. Música. Para mí era muy importante crear ritmos visuales y no ser esclavos de una música temporal, porque el músico no tenía tiempo para componer la música y tampoco quería poner músicas de referencia para que el músico, una vez que viese el montaje, hubiese tenido influencias. Entonces, el músico recibió una imagen silente. Y luego no cambiamos absolutamente nada. Él tenía que ajustarse y estuvimos 6 meses trabajando en la banda sonora. Fue un trabajo durísimo, durísimo, pero yo estoy encantado con el resultado del trabajo de Vilallonga. Muchas veces se dice que Blancanieves es una película muda y a mí me gusta llamar la musical, no porque Blancanieves no va a cantar, no se va a poner a cantar la madrastra, ni Maribel, ni ninguno de los enanos, pero porque la música está presente de principio a fin. Hay música sinfónica, Claro. que está grabada con una gran orquesta, la Filarmónica de Bruselas, hay música circense, hay mucha música flamenca, hay música de cabaret, hay momentos en los que solo tienes un violín tocando y hay momentos que tienes 30 violines tocando. Entonces, la música se convierte en la voz de los personajes. Entonces, yo creo que es injusto para un gran compositor como Alfonso de Vilallonga, que ganó el Goya, la mejor banda sonora y que ha hecho un trabajo estupendo,
ignorar su música. Y lo que hace la música es elevar la película, porque la música es algo increíble. La música hay 3 notas, pueden hacer emocionar, reír, llorar, sentir miedo. Algo que a un cineasta le cuesta muchísimo, porque un cineasta tiene que montar una serie de planos, presentar el personaje, crear la atmósfera. En cambio, la música es poderosa. Raramente se ruedan películas en blanco y negro. Entonces, los jefes de equipo, el director de foto, el maquillador, el diseñador de vestuario, no sabe de qué manera se comporta el color en blanco y negro, porque obviamente la ropa tiene color, la vida tiene color, la piel tiene un color. Entonces tuvimos que hacer muchas pruebas para ver que el resultado fuese el adecuado. Y la maquilladora siempre decía que si hubiésemos rodado en color, la manera que ella me haya maquillado a los actores hubiesen parecido payasos. Colores muy chillones, muy fuertes, muy intensos, que en color no hubiesen funcionado, pero en blanco y negro sí. Lo mismo con ciertos tejidos, ciertas ropas, ciertos fondos. Sí, tuvimos que hacer muchas pruebas. Yo te diré que odio una palabra: la nostalgia. O sea, no creo que los tiempos pasados fueran mejores. Para mí no quería hacer, en el sentido de una película nostálgica, no quería hacer una copia. Claro. No quería hacer una copia que pareciese como una película muda que se ha encontrado en la Cinemateca Mexicana y de repente se dice Blancanieves. No, era importante que la película tuviese una modernidad, entre comillas, y que fuese como, insisto, para el público de hoy. Yo construyo las películas de tal manera que el final cobre sentido. Para mí una película solo tiene sentido cuando al final el espectador dice que o no lo entiende, o lo discute, o dice qué maravilla, pero que no, yo creo que la película tiene que ser siempre como un cohete. Tiene que empezar y tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. Lo peor que puede pasar en una película es que suba muy rápido y baje muy rápido. Y para mí, tanto el final de Blancanieves como de mi anterior película Torremolinos fueron la razón de hacer la película. Claro. Lo que me movió para contar la historia. Y es fundamental que todo creador, no solamente los directores de cine, no podemos estar en lugares seguros, en lugares de confort. Siempre hay que arriesgar, siempre hay que ir al límite. Yo cada película que hago, si no tengo miedo, no me interesa. Yo tengo que estar andando en la cuerda floja y el peligro tiene que estar ahí, de una manera inminente. Solamente cuando hay peligro puedes tener éxito con el resultado final. Y yo las cosas, mis decisiones no son intelectuales, o sea, mis decisiones son emocionales. Todavía soy un romántico del cine, todavía tengo la misma ilusión en hacer películas que cuando hice mi primer Super 8. Todavía me emociona igualmente cuando oigo el ruido del obturador de una cámara. Y cuando escribí el guión de Blancanieves, era el guión que deseaba, pero que deseaba hacer, que deseaba dirigir y que deseaba de una manera compartir.